Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Hola, buen día, Gabriela, gracias por tenerme en cuenta y bueno, compartir una conversación con ustedes. Bien, nuestra comunicación tenía que ver con que estuvieron reunidos con el funcionario a cargo, concretamente con el ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia, con Gustavo Brandán. Estuvieron reunidos en Villa Allende y que están manejando la posibilidad de convertirse en cooperativa. Bien, primero nos reunimos allá en Córdoba, en su oficina, ¿verdad? Perdón. En su primera medida. En segunda medida, tuve la gentileza, ¿sí? No hacía falta de sacar alguna audiencia con secretarios que cobran sueldos millonarios, sino simplemente lo esperamos, nos atendió la recepcionista, nos brindó un café con acompañamiento de Nicolás Martínez Alti, que fue quien nos hizo el puente para poder concretar esta reunión, y tuvo la humildad, digamos, que en ningún momento pretendió lo tratemos de ministro, sino lo tratemos de Gustavo, algo como más familiar o más de amigo. ¿Qué cabe en este tipo de relaciones? ¿Viste? Es bueno, sobre todo cuando uno, como un ciudadano trabajador común y corriente, llega a hablar con un ministro que te reciben de esa forma, ¿sí? Sin necesidad de audiencia, sin necesidad de esperar 15, 20 días. Y podemos hablar con este ministro que fue intendente 2 veces allá en Colonia Carolla, donde nos persuade la idea que, como en su gestión de intendencia, presentaron un pedido de emergencia de lo que es el transporte público, ¿verdad? Actualmente el transporte público está en emergencia, que hemos presentado a la Municipalidad de Mendiolaza, donde, bueno, obviamente no nos han dado lugar y ha quedado subajonado. A ver, perdón. Ustedes, sí. Porque concretamente, vamos por parte, porque empecé preguntándote por la posibilidad de constituirse en cooperativa y empezaste a contestarme una cosa distinta, que es que hay un pedido de declaración de emergencia del transporte público presentado en el Consejo Deliberante de Mendiolaza. Ese pedido sí. Perdón, porque un pedido... Lo hemos presentado o sea, ustedes, hace un tiempo. Sí, sí. ¿Quiénes lo presentaron? Desde la central de los remis hemos presentado, dado que... Bien, entonces lo que presentaron... Perdón. No deja de ser un servicio público, ¿verdad? Bien, lo que presentaron es una nota, no un proyecto. Para que sea un proyecto tiene que tomarlo alguno de los concejales o llegar al Consejo por iniciativa popular. Entonces ustedes presentaron una nota solicitando que el Consejo tomase esta idea de la declaración de emergencia para un sector que, aunque está en manos privadas, está regulado y además es un servicio público. Y concretamente, ¿qué pedían en qué consistiese la declaración de emergencia? Bueno, básicamente pedimos una flexibilización a la hora de incorporar un móvil sin tanta burocracia municipal, en donde creemos que algunas burocracias son directamente kiosquitos que no aportan a la funcionalidad del servicio en sí. Hay cuestiones obviamente que no son negociables, por ejemplo un seguro contra tercero transportado, que sí o sí es algo sine qua non para que se pueda realizar la actividad del servicio público. Dado que el vecino de Mendiolaza al momento de realizar un viaje está cubierto en todo esa relación contractual instantánea, que es que el momento que se sube hasta que se baja, está seguro si se va a pasar un siniestro, como ha sucedido y se ha cubierto. Haciendo una comparación de estas aplicaciones ilegales, que eso por ejemplo no lo brinda. Otra cuestión es la ITV, la Inspección Técnica Vehicular, que esas cuestiones no son negociables, que se pueda prolongar un poco más en el tiempo, pero que sí o sí seguro ITV, eso sí tiene que tener como los certificados antecedentes y demás, donde el pasajero se sienta cómodo. Bien, perfecto. Entonces, hay cosas que es lógico que sean exigibles y ustedes piden... Lo que pedimos es una reducción de la burocracia municipal a la hora de incorporar, donde piden, por ejemplo, la erradicación de Mendiolaza, de un móvil. Pide domicilio en Mendiolaza, pide autos con determinados modelos.
mientras tenga un ITV y el auto esté en condiciones, si el modelo es o no es, no repercute a la hora de realizar el servicio de transporte público. Puede ser un auto muy moderno y puede estar destruido, puede ser un auto con más años y puede estar en perfecto estado en la medida que pase un ITV. Entonces, llegado a este estado de situación, usted me pregunta, ¿y cómo llegamos a hablar con un ministro de cooperativa que ha tenido la amabilidad de recibirnos, verdad? Perdón, José, porque de lo que acabas de decir, decís, bueno, que lo que importa es que el automóvil esté en condiciones, eso tiene lógica, que dada sobre todo la situación económica que atravesamos todos en estos tiempos, haya una flexibilidad. Pero sobre la radicación de los móviles en el municipio, si no están radicados acá, ¿cómo tributan acá? Bueno, pero esas son cuestiones, por ejemplo, que las aplicaciones ilegales, por ejemplo, no tributan en el municipio y trabajan con plenitud sin ningún problema. Y es más, hasta ayer ya se cansó uno de los compañeros que quería habilitar el auto, lo costearon, o sea, lo estuvieron escoltando para sacarle el ploteo, porque no le querían habilitar el remis por una cuestión del carnet de conducir, porque lo había hecho en otra localidad. Por cuestiones así mínimas, dejaron sin trabajo a una persona que sí o sí vive del remis. Esto tiene carácter alimentario, el trabajo, no es una cuestión de ganancia o lo que sea. Entonces nosotros pedimos que se nos baje un poco los requisitos, que habiliten y que no nos pongan tanta vuelta, porque después le decían al vendedor se quejan que no cubrimos el servicio y cómo vamos a poderlo cubrir si no disponemos de los móviles, porque nos ponen trabas para poner un auto a trabajar y a su vez es un tributo más al municipio. El municipio, recordemos, se financia de los tributos que aporta el contribuyente de Mendiolaza y de una parte de la coparticipación. Entonces, eso es lo que nosotros incentivamos. Por eso, ¿cuál fue la idea? Hicimos contacto con Nicolás Martínez Dalte, casualmente porque estaba haciendo esta ayuda social, porque cerraron el hogar de vida donde van abuelos y discapacitados. Está bien, en otras gestiones lo cerraban, pero por lo menos daban un módulo alimentario. Entonces acá te lo cerraron y no dieron ningún módulo alimentario. José, te pido que nos atengamos, nos queda un minuto, discúlpame, nos queda un minuto, José, nos queda un minuto de programa. Y charlando por el tema del rubro y demás, nos sugirió como idea de armar una cooperativa y demás, y llegamos al ministro de cooperativas, ¿verdad? Bien. Y es lo que nos brinda armar la cooperativa, lo hacen ellos, tienen conocimiento, obviamente que yo no lo tengo, y la posibilidad también de hacer una aplicación, ¿verdad? Y futuramente, si es necesario, tener una chance, tener un subsidio por cualquier cosa, ¿no es cierto?, como son las variables económicas. Y nosotros, esto es un transporte público, que en el caso que se cierre se vulnera lo que es el principio de continuidad de prestación del servicio público. Entonces, usamos esta posibilidad de ir a escuchar a ver cuáles son las ideas y nos brinda esta posibilidad, donde de ahora para adelante nos va a ayudar otro funcionario, se llama Alejandro Russo, que sabe mucho de motores, para poder armar o constituir una cooperativa o una mutual. Bien. No solamente en Mendiolaza, sino tratar de incorporar a otras localidades que se suben. José, ¿qué ventaja tendría? En todo el corredor de Sierra Chica. José, ¿vos me escuchás? Para poder competir. Me parece sí, que perdón, no. Sí, perdón. Parecía que no. Te preguntaba qué ventaja tendría el constituirse como una cooperativa. Bien, cuestiones, mira, hago una aclaración, ¿verdad? Estamos recinta verde, sí, estamos analizándolo, como le comentaba recientemente, qué ventaja tendríamos. Está la posibilidad de que armen una aplicación, sí, está la posibilidad del día de mañana, nos pasó una situación económica, una chance de algún subsidio, tenemos la posibilidad de que se incorporen, persuadir de manera más fácil a una persona que está trabajando en cuestiones irregulares, que no tiene aporte, no está en el aire y demás, incorporarlo a la cooperativa de servicio. Ahora, técnicamente los detalles esto está recién verde, ¿sí? Es simplemente una charla donde nos derivaron a hablar con Alejandro Russo,
¿quién se va a encargar de continuar con esto? Obviamente, él es el especialista de cooperativas y mutuales, ¿verdad? Entonces José, la y idea hoy... es tratar de persuadir a la gente a que salga de la irregularidad, que se somete al Estado de Derecho, trabajemos conforme a derecho, y el día de mañana tener un respaldo para hacer una cooperativa de servicio o tener una perspectiva provisionalista de decir, bueno, el día de mañana me puedo jubilar, tener un aporte y no trabajar en negro o precarización laboral como fomentan aplicaciones ilegales, ¿verdad? Claro, eso es fundamental, es decir, que buscarían ustedes la solución o un principio de solución para esta gente que no solo no está precarizada, no está habilitada, son una competencia desleal para quienes efectivamente tributan en la ciudad, pero además de eso habría una variación fundamental en el tipo de vínculo, porque en este momento la remisería es una empresa, ¿verdad? Es decir, es de alguien, a diferencia de una cooperativa, en este momento tiene un dueño la remisería. Exactamente, sí, lo quiero hacer en una perspectiva más jurídica, es un vínculo asociativo de trabajadores autónomos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? De hecho, perdón, es una asociación de hecho, no hay una personería jurídica al respecto. No, yo lo que le comenté que es un vínculo. Claro, un vínculo. De Bien. trabajadores autónomos, ¿verdad? Bien. Eso es lo que le decía, no lo que usted dice. Si hay que ceder en pos de no cerrar, sí, dado que estamos en emergencia, no dejar sin trabajo a los que trabajan en la central, porque son fuentes de trabajo que se pierden de la localidad, que tributan hace años en la localidad, y que ya es una tradición de la central, por confianza, porque son los mismos vecinos. El 80-90% de los viajes somos los mismos vecinos, una cuestión de vecindad, de solidaridad. Si hay que ceder en pos de ayudar al vecino a brindar un mejor servicio y cuidar las fuentes de trabajo, de mi parte no tengo ningún problema. Acá la cuestión es, hay la gente que trabaja conmigo, conseguir trabajo o cerrar es una cuestión complicada hoy en día. Entonces nosotros la prioridad es en la acción humana y la acción social, no individual. Entonces tenemos que velar por el común de la gente, que no se quede sin trabajo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en Villa Allende? 200 taxis, 200 de taxi reales se quedaron sin trabajo. Son 200 tributos menos al municipio y ¿qué es lo que pasa? Pasan a un trabajo precarizado, sin aporte, sin registrar, sin poder cobrar un lucro cesante a la hora de tener un accidente, porque no estás registrado, estás en el aire, no tenés con quién litigar, porque estas aplicaciones, por ejemplo, no tienen domicilio fijo y demás. Entonces, volviendo a su pregunta, sin irme por las ramas, y pese a la situación económica, pese al estado de las calles que están en Mendiola, que hay varios remis, parece que rompen las cubiertas por entrar a las calles. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros como central, los viajes cortos, que las aplicaciones estas ilegales, los tenemos que hacer sí o sí, porque si no llegamos a una señora mayor a subir las calles de los Talas, de Mendiola, que está siempre destruida, las aplicaciones directamente optan o no en hacerlo. Nosotros tenemos que hacer sí o sí. Si no lo hacemos, la señora se queja con justa razón, como de ejemplo hipotético, en la municipalidad o en la central en el libro de queja, y uno como central o el municipio tiene que sancionar a ese remisero. Estas aplicaciones tienen la opción de hacer o no el viaje. Y esto no es una cuestión de derecho de admisión, esto es una cuestión de transporte público que tiene que velar el pasajero y el vecino. No decir, bueno, pase o no el viaje. Entonces todos esos viajes cortos caen en la central, porque estas aplicaciones no lo hacen, y nosotros sí lo hacemos y sí lo tenemos en nuestro deber, a menos que sea una cuestión fuera de nuestro alcance. Obviamente una calle está totalmente destruida, no se puede circular, que es común en el Palacio Centro, por ejemplo. Entonces ahí sí podemos decir, miren, el auto no sube, es una cuestión de lógica. Claro. Pero eso es lo que hay que transmitirle al vecino. Nosotros tiene que hacer 10 cuadras, lo tenemos que hacer sí o sí. Si no lo hacemos, tiene opciones para ir a quejarse, y es más, dejamos a pie a los mismos vecinos que vemos todos los días, que esa es la cuestión de vecindad, de tradición que tiene la central, que eso es lo que queremos rescatar, y dado por acción, omisión, o no quiso, no pudo, no supo del municipio
no mirado para otro lado, bueno, tenemos que recurrir a otras alternativas, ¿verdad? Que han sido, dentro de todo, fácil de llegar y nos han dado una perspectiva bien para poder José, encaminar el barco. ¿cuándo fue que se presentó esa nota en el Consejo Deliberante pidiendo que se declarase la emergencia? No, lo hemos hecho el año pasado, ya no recuerdo. El año pasado, después bien. Fue en 2024. Personales y no recuerdo. Aparte hemos ido un montón de veces y siempre digamos, para ir a perder el tiempo, prefiero... Bien, después se me enfermó mi madre. Está bien, pero fue en el transcurso... Mi madre fue en el transcurso... Se fue en el transcurso de 2024 con esta nueva gestión. Sí. Bien. Hicimos José... notas, hicimos pedidos. Por ejemplo, hay un empleado municipal que se llama Hugo Gómez, que anda en un Toyota color blanco, puerta roja, hace Uber hasta en horario municipal, en cualquier hora y nadie le dice nada. Y ayer a uno de los compañeros, se llama Lucas Roldán, no le habilitaron el auto y le hicieron sacar el ploteo. Y un amigo, yo lo tomo como amigo y me duele mucho, que no le dejaron laburar y la plata que compró el auto fue por el accidente que tuvo, ¿sí? Cobró una plata, ese dinero ni siquiera se puede embargar, para eso usted se está estipulado en el Código Civil, ¿verdad? Entonces cobra ese dinero, compra el auto, hasta hace meses pidiendo que se lo habiliten, y no se lo habiliten y se lo hicieron sacar el ploteo. Mientras hay un empleo municipal como este que nadie le dice nada y hace Uber y no aporta y encima ya... Bueno, eso espero que hayan hecho las denuncias correspondientes y cuando tengan la documentación de esas denuncias, con mucho gusto podremos atender a esto que nos estás contando. Mientras tanto, ¿cómo son los pasos que siguen en esto? ¿Se van a volver a reunir? ¿Les han dado instrucciones de cómo conformar una cooperativa, un instructivo? Bien, te comento, Gabriela, disculpa si me doy por la rama, ¿verdad? Por eso me gana la emoción, ¿verdad? Sí, porque estamos pasados 8 minutos del final del programa, por eso es que quiero que no nos despidamos sin que nuestros oyentes escuchen lo que es perfecto. Fundamental que escuchen. Bueno, quedamos que el señor Alejandro Russo, sí, que es el que sabe de cooperativas, de mutuales, se iba a poner en contacto en estos días con nosotros. Y bueno, vamos a tratar de persuadir más gente para que vaya y participe, no solamente lo que es robo o transporte, sino de otra actividad, para que no trabajen en el aire, hablando mal y pronto, sino que se registren de alguna forma y puedan adquirir los beneficios de lo que es una cooperativa, una mutual, y sobre todo, como les comentaba al principio, la cuestión previsional, porque bueno, los años pasan y bueno, de alguna forma hay que irse incorporando en el sistema para el día de mañana, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Obviamente son funcionarios públicos, pero nos brindan la posibilidad de armar estos tipos de gestiones, como le decía recién, tratando de incorporar otras actividades, una cooperativa de servicio, por ejemplo, estábamos pensando, analizando, incorporar ¿De a qué otras tipo localidades. de qué tipo de servicios? Exclusivamente de Mendiolaza, sí. ¿sí? ¿Qué otro Si tipo no de fueron gente de Villalén. ¿Qué otro tipo de servicios consideran incorporar en esa misma cooperativa? Mira, hay un compañero que estudió venta de seguros, por ejemplo, ahora está esperando que le den la matrícula, y dado que el rubro ha tenido su golpe, bueno, compensarlo con otras actividades, siempre, como le digo, cuidando la fuente de trabajo, sobre todo gente que yo considero que son amigos. Bien. No puedo ir para el otro dejar sin trabajo, ¿verdad? Bien, José, ¿cuál es hoy la realidad de la demanda de del servicio de remis en Mendiolaza? ¿Ha aumentado, ha decrecido, se ha recuperado en algo después de gran golpe que tuvo desde finales hasta la primera mitad del año pasado? Mira, te comento, Gabriela, la demanda ha bajado fácil el 50%, la flota de los autos, estamos trabajando entre el 40 y el 50% de lo que había antes. No solamente nos ha repercutido a nosotros, donde como le decía anteriormente, esa gente aportaba al municipio y pagaba toda esta burocracia municipal, sino que también afectó lo que es el transporte escolar, que no se
si debe quedar uno, debe ser de milagro, y de forma colateral también está golpeando lo que es el urbano y el interurbano. Por ejemplo, los fines de semana no tienen la gente del talar colectivo urbano. Entonces no es algo exclusivamente del taxi del REM, sino del transporte general, quizás a nosotros nos golpea más, obviamente. José, esta disminución del 50% es respecto a qué momento. Y desde la pandemia hasta la fecha no lo pudimos recuperar, y bueno, cuando ya empezaron a trabajar libremente estas aplicaciones ilegales a un precio que supuestamente varía según la demanda y a veces está muy barato, y la tarifa que sí le regula las instituciones municipales, y cobramos un viaje sale 20.000. Perdón, José, estamos pasados, estamos pasados en 12 minutos del final del programa. Entonces, sí. ¿Desde qué momento me dijiste que la demanda bajó 50%? ¿Desde qué momento hasta ahora bajó 50%? Te pregunté si hubo algún momento en que se recuperase la demanda o no. Y cuando bueno, obviamente nos agarró la pandemia, baja todo, obviamente. Nos empezamos a recuperar, y estos últimos 2 o 3 años, ya directamente no solamente no nos recuperamos, sino cada vez estamos trabajando menos, ¿verdad? En este último año, ¿cuándo han empezado a trabajar después de esa recuperación? Y hace 2 o 3 años más o menos. Bien, desde el final de la pandemia. Bien. Repuntamos hasta el 22 más o menos, y de ahí empezamos a decaer, ¿verdad? Bien, ¿y cuántos decís que la flota se ha reducido en un 50%? ¿Con cuántos móviles trabaja hoy la remisería? Bueno, antes de la pandemia había más de 30 autos, hoy hay menos de 15. Hoy la calidad de los autos también se han deteriorado, porque antes podían más o menos poner un 0 kilómetro y pagar cuotas. Hoy en día trabajan para pagar la cuota, y de las calles destruidas de Mendiolaza, que no podemos dejar la gente a pie. Por ejemplo, Sierra Nueva del Fondo está unas 4x4, hay que ir más o menos, rompen cubiertas que son carísimas ahora, o trabajan para mantener el auto, pagar la cuota y vivir, básicamente. Esa es la realidad, y la central estamos tratando de mantenerlo para no dejar sin trabajo. Dado esa situación, estamos buscando alternativas para poder continuar, y bueno, aprovechemos lo que encontramos, lo que nos brinda, y encima de una forma tan fácil y con tanto llegue, ¿verdad? Muy bien, José León, de la remisería de Mendiolaza, cerrando estas mañanitas de Mendiolaza que se recontrapasaron de ser mañanitas, ya casi son tardecitas de Mendiolaza. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.